4, 3, 2, 1. En una ocasión en el Paraninfo se presentó Hugo Gutiérrez Vega a hacer lectura de sus poemas y a mí se me ocurrió preguntarle en público si este incidente era cierto. Y me dijo, no puedo hablar de eso. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que después de un tiempo me encuentro este incidente en internet, en YouTube. Eso es lo que se está viendo ahorita. Y esto queda de manifiesto que lo que decimos es relatado por él mismo. Entonces yo realmente me preocupa mucho esas reacciones de ultraderecha porque yo viví una experiencia de 5 años en el Opus Dei. También conozco la experiencia de un primo mío con los Legionarios de Cristo. También conozco la situación de la Luz del Mundo porque cuando yo atendía mi negocio me llegaron a llegar varias personas, varias mujeres, a pedirme anticonceptivos porque abusaban de ellas los pastores y no les podían decir a sus esposos. ¿En dónde? En la Luz del Mundo, aquí en Guadalajara. Entonces yo veo que hay una coincidencia entre los tecos, la Luz del Mundo, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los lefebristas, porque yo tengo también parientes que acuden a ese tipo de religión. De hecho, los tecos ahora tienen un templo propio, que es una pseudo parroquia, la parroquia del Pilar, que está por la calle de Enrique González Martínez, que por cierto era primo de mi abuela. Y en una ocasión, hace años, se me ocurrió entrar a ese templo. Era un domingo. Yo iba a otro asunto, a una librería de usado, la librería Cervantes, que está por la calle Juárez, y se me ocurrió entrar y, oh sorpresa, me llevé la sorpresa de mi vida, lleno el templo. Todas las mujeres con sevillana, con velo tapando la cabeza, hablando en latín, el sacerdote oficiando misa de espalda al pueblo, porque Lefebvre es un obispo francés que se negó a seguir los lineamientos de innovación de la Iglesia Católica, y ellos se identifican mucho con el estilo de los tecos. De hecho, también tengo la oportunidad, o tuve la suerte de conocer muy directamente la formación de esta organización. Resulta que mi esposo, que se llamó Juan Diego Uribe Pérez, vivía en la calle de Reforma, y al otro lado de esa casa, que ahora es un negocio, estaba una casa que es monumento colonial, ubicada en la calle de Jesús 245, ya le cambiaron el número, perdón, le cambiaron el número. Esa casa no se puede destruir. A mi esposo le tocó ser segundo albaceo de esa casa y él la vendió. En esa casa se llevaron a cabo reuniones con Anacleto González Flores, que fue muy amigo de la familia Pérez y Pérez, personas comprometidas, muy católicos también, que acabaron siendo cristeros. Eran 3 hermanos, Antonio, Hilario y Melitón. Y además mi suegra, Margarita, y su hermana Josefina colaboraron con el movimiento cristero. Ellos me contaron de viva voz las reuniones que se hacían en esa casa, pero al final de la guerra cristera, donde los mismos jóvenes, los mismos participantes fueron traicionados y se hicieron negocios bajo la mesa y los dejaron desamparados, muchos de ellos fueron cazados uno por uno como venados en los cerros. Los parientes de mi marido tuvieron la suerte de ir a estudiar a la UNAM porque aquí en Guadalajara no se admitieron a los chicos que habían participado como cristeros, les decían los mochos. Y en ese momento la Universidad de Guadalajara presumía ser comunista. Eso sí presumía ser comunistas. De hecho, el 24 de mayo, 23 o 24 de mayo era el Día del Estudiante. Yo iba a un colegio que se llama el Colegio Victoria, que estaba ubicado por la calle Madero. Y ese día no había clases en los colegios porque era zafarranchos entre autónomos y Universidad de Guadalajara, donde se mojaban, se golpeaban, se sangraban. En aquel tiempo eran los narcos de Guadalajara, los estudiantes. La palabra estudiante para mí, en ese tiempo que yo tendría 12, 10 años, era sinónimo de violencia. Entonces, en ese contexto, los muchachos jóvenes que habían participado ayudando, no, a veces ni habían disparado un arma, pero ayudando en las ideas y en la difusión de las ideas, estaban proscritos para entrar a la Universidad de Guadalajara y vino un sacerdote de nombre Manuel Figueroa Luna, jesuita, que había vivido en Alemania en los años 20 o 30, esa Alemania nazi, animal fascista, racista, antisemita, y él los inspiró para que formaran una universidad. Y entonces les propuso, los ayudó a que fueran a Alemania a formarse en esa ideología.
y en ese sistema. De hecho, la Universidad Autónoma ahora públicamente dice que son tecos, pero antes existió como grupo secreto los tecos y tenían ateneos. Los ateneos eran reuniones secretas o reuniones de privilegio donde iban los que podían ser líderes. Entonces, mis tíos políticos, a los que conocí, a los que aprecio, a los que admiro, tuvieron que estudiar en la UNAM, porque aquí no pudieron estudiar. Después de haber participado en esas reuniones, ellos se dieron cuenta la corriente tan cerrada y prefirieron renunciar y denunciar lo que estaba pasando. De hecho, dejaron de haber reuniones porque las primeras reuniones que hubo para formar la Universidad Autónoma de Guadalajara, que le llaman la Universidad de las Tres Mentiras, porque ni es universidad, ni es autónoma, ni está en Guadalajara. Estas primeras reuniones se llevaron a cabo precisamente en esa casa que era de los abuelos de Juan Diego, que también fue seminario. Es una casa histórica, es una casa muy bonita. De hecho, tengo las fotos de mi boda que se tomaron en el interior de la casa, una casa muy bella, que se fue reduciendo porque era casi en un cuarto de manzana. Entonces, viví muy de cerca los comentarios. Mi suegra estuvo presa el 3 de marzo, el día que se lleva a cabo la marcha para la Fundación de la Autónoma, porque ella vio que estaban golpeando a uno de sus compañeros y ella fue a atacar al policía para que dejara de golpear al muchacho y a ella la cogieron presa. Y ella lo contaba. Entonces, hemos vivido muy de cerca movimientos de los tecos, lefebristas, el Opus Dei, Legionarios de Cristo, y les puedo decir muchos más que tenemos en Guadalajara, que inspiran a muchos líderes y a muchas personas que son reacias al cambio y que son cerradas a entender otras posturas. Oye, Josefina, con esto terminamos esta parte. Yo quiero preguntarte, se menciona por parte de un personaje como Gilberto Lozano, que hay cuando menos 8 personas dispuestas incluso hasta el posible martirio. Insinúa que habría condiciones para atentar contra la vida del presidente López Obrador. También se ha dejado de correr en redes, y lo ha dicho él mismo, el señor Diego Fernández de Ceballos, que él está dispuesto a lo que sea para tratar de tener un gobierno como el que ahora se tiene en México. Te pregunto, insisto, con ello cerramos, te pregunto, ¿crees tú que sea factible un atentado contra la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de algunos de los integrantes de estos grupos o por parte de alguna persona instruida por ellos? Yo sí creo, porque mira, esos grupos que yo menciono se entrenan en el uso de armas. De hecho, en la Autónoma hubo un grupo que se llamaba el Pentatlón y se dedicaban a justiciar a personajes que no estaban de acuerdo con ellos. Y en la formación del Yunque en Puebla, porque ese sacerdote que menciono, que se llama Manuel Figueroa Luna, cuando el provincial se da cuenta que está formando este grupo, lo quitan y lo mandan a Puebla, al Instituto Militarizado de Oriente. Y ahí reclutó a varios jóvenes, entre ellos 2 muy importantes, Quintana, que era nieto e hijo de españoles, y otro que se llama Ramón Plata Moreno. Y Ramón Plata acaba asesinado, porque las pugnas entre ellos son tan fuertes que llegan a matarse. Yo sí creo capaz a estas personas de causar la muerte porque se imponen. Bueno, estábamos hablando del incidente de Diego. Yo creo que si no le dan esa patada, siguen ahí hasta matarlo. Y conozco el autoritarismo y la rabia de la gente cuando no se piensa como ellos. Es imposible el diálogo y sí los creo capaces de atentar. Yo creo que el presidente debería tener mucho más cuidado y no confiarse, aunque el pueblo lo apoyemos. Gandhi lo mató un solo hombre, no necesita que el pueblo lo apoye o no lo apoye. Entonces yo sí los creo capaces de un atentado y también de destruirse entre ellos, que es lo más grave. De hecho, ese grupo de Yunque desaparece aparentemente el grupo de Ramón Plata Moreno, y queda solamente el de Quintana, que después se infiltran en puestos públicos, porque el objeto de estos grupos secretos que siempre han existido, no es nada más ellos, siempre han existido, están los masones también. Es la forma en que la gente se fortalece y forman hermandades, pero en detrimento de los que no son de ellos. Son racistas, son clasistas, son déspotas, y esto ocasiona un sentimiento de superioridad y tienen una mentalidad de cruzados. Las cruzadas fueron promovidas por la Iglesia Católica para matar a los herejes, para destruir a los que no piensan como ellos. Entonces,
Yo cuando conocí la Sante Capelle allá en Francia, porque mi papá se llamaba Luis y siempre presumió que era Luis Rey de Francia, y en esa capilla se venera la corona de espinas que fueron los franceses a pescar a Jerusalén. Y a mí me impresionó cómo se organizó o cómo se organizaron tantas guerras de cruzadas para ir a robar objetos sagrados sin importar a quién mataban. Entonces yo sí los creo capaces de un atentado. Paramos en este momento. Nos gustaría que nos dijeras en dónde y cómo te puede ver la gente que esté interesada en conocer más de las historias que tú estás presentando, Josefina Morfín. Bueno, me gustaría seguir colaborando contigo, Alberto, porque esto es de interés común. Yo me atrevo a hablar de esto a pesar de que puedo correr riesgos, porque las represalias también son muy graves. Yo ya he sufrido represalias. De hecho, mi esposo sufrió una represalia muy grave a consecuencia de mi labor siendo responsable de un organismo de promoción y desarrollo de productos naturistas. Entonces sé lo que son las represalias, pero yo prefiero hablar a quedarme callada porque es un momento histórico. México está sufriendo una transformación. No está sufriendo, está viviendo una transformación. Estamos viviendo una transformación y mucha gente que estaba a la expectativa ha tomado partido a favor de la transformación, porque estamos cansados de la corrupción. Entonces, a través de ti, a través de Partidero TV, los comentarios que manden, con mucho gusto yo los contesto, voy a estar al pendiente. Okay. Y si alguien quiere una conversación más directa, ya les daré el teléfono o el correo donde nos podemos comunicar. Solo como provocación para nuestra siguiente entrega. A tu juicio, Jalisco será muy importante en lo que viene en semanas, meses, años siguientes. Jalisco es muy importante. Tú sabes que la Cámara de Comercio a la que yo pertenecí, con la que yo trabajé, en la que fundé la sección especializada de productos naturistas, la Cámara de Comercio presume que Guadalajara es el crisol para saber si un producto sirve o va a funcionar o no. En las ideas es lo mismo. De hecho, la zona, la costa, que es Autlán, que es la zona donde tú eres originario, es una zona cultural muy importante en el mundo, en Jalisco y en México y en el mundo. Entonces, Jalisco, por eso Alfaro se siente el rey, por eso Alfaro quiere demostrar que él es el próximo candidato apoyado por esa corriente de derecha, que no es muy grande, pero es muy ruidosa, es muy escandalosa y a la gente le da miedo. Y si tenemos miedo, no podemos trabajar, no podemos luchar, no podemos vivir. Muy bien, Josefina. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Alberto.